Bienvenido a una lección sobre el algoritmo de Kruskal que se utiliza para encontrar los costos mínimos del árbol de español. Para revisar, un árbol de español es un gráfico conectado que utiliza todas las vértices en las que no hay circuitos. En otras palabras, hay un camino de cualquier vértex a cualquier otro vértex, pero sin circuitos. El camino azul oscuro aquí es un ejemplo de un árbol de spanning. El árbol de spanning de costo mínimo es el árbol de spanning con el peso total más pequeño. El enfoque de estilo vecino más cercano no hace mucho sentido aquí desde que no necesitamos un circuito. Por lo tanto, tomaremos un enfoque similar al algoritmo de bordes clasificados. Entonces, el algoritmo define los costos mínimos del árbol de espíritu se llama algoritmo de Kruskal. Paso 1. Seleccionamos el borde más barato, sin usar en el gráfico. Paso 2. Repetimos el paso 1 agregando el borde más barato sin utilizar a menos de agregar el borde crearía un circuito. Tan otra vez no queremos circuitos en un árbol de espacio. Y entonces 3. Repetimos hasta que se formate el árbol de spanning. El algoritmo de Kruskal es un algoritmo eficiente y óptimo que significa que es fácil de usar y siempre da el costo mínimo de árbol spanning. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Queremos encontrar el árbol de espacio de costo mínimo en el gráfico a continuación, utilizando el algoritmo de Kruskal. ¿Cuáles de los bordes abajo están incluidos en el costo mínimo y cuál es el costo mínimo? Así que de nuevo comenzamos seleccionando el borde con el menor peso, o el borde más barato que podemos ver aquí sería el borde B, C y ahora seleccionaremos el próximo borde más barato si no forma un circuito. Así que el próximo borde sería borde A, C con un peso de 7. Próximo sería borde C, D con un peso de 8. Y hemos hecho porque ahora hay un camino de cualquier vértex a cualquier otro vértex sin ningún circuito. Así que es un árbol de español. Y ahora para encontrar los costos mínimos, sumamos los pesos de estos tres bordes. Así que sería 5 más 7 más 8, igual a 20. Ahora vamos a ver un ejemplo más involucrado. El gráfico a continuación muestra el costo en miles de dólares para pavimentar caminos entre casas. Determinar el árbol de costo mínimo de spanning en el gráfico utilizando el algoritmo de Kruskal. Mirando todos los pesos, el peso menor es 2, así que comience con el borde A, B así como el borde E, y el próximo peso más pequeño parece como es 4, por lo tanto utilizaremos el borde G, H. El próximo peso más pequeño es 5 que está aquí, borde E, F. El próximo peso más pequeño sería 6. Aviso como dos bordes tienen un peso de 6 usando el borde C, G no forma un circuito y ni utiliza el borde J, K, así que todavía estamos bien. El próximo peso más pequeño sería 7. Aviso con el borde G, K no forma un circuito, por lo que utilizaremos el borde. El próximo peso más pequeño sería 8 y hay 3 bordes de peso 8, borde B, C, borde D, H y borde IJ. Aviso que utiliza el borde B, C no forma un circuito. Aviso con el borde D, H no forma un circuito y ni utiliza el borde IJ. El próximo peso más pequeño sería 9. Pero mirando al borde B, F si utilizamos el borde B, F, formaríamos un circuito aquí y por lo tanto no podemos usar el borde B, F. El siguiente peso más pequeño aquí sería 12. Y, por lo tanto, utilizamos el borde H, L, no forma un circuito y también completa el árbol de español. Ahora tenemos todos los bordes que necesitamos, tenemos que encontrar los costes mínimos. Para encontrar la suma de todos los pesos tenemos tener 2 más 8 más 6 más 8 más 5 más 4 más 2 más 7 más 12 más 8 más 6. Solo asegúrese de tener todos estos. Usamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bordes y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores y la suma llega a 68.
Recuerde, esto representa los $68.000 para que podemos decir que el árbol de costo mínimo es de $68.000. Ahora vamos a ver un ejemplo más donde la información se da como una tabla. Una cosa que debemos reconocer sobre la tabla es que cada peso se da dos veces. Los datos en la esquina superior derecha es una duplicación de datos en la esquina inferior izquierda. Por ejemplo, este valor aquí de 3 representa el peso del borde B, C. Así que al encontrar los costos mínimos, o los pesos más pequeños, solo referiremos a este triángulo superior aquí. También aviso, como tenemos 6 vérticos, para que pueda ser útil poner las vérticas en un círculo como este para mantener la pista de los bordes que se utilizan. Ahora queremos encontrar el borde con el menor peso o el costo mínimo, que estaría aquí a las 3, que es el borde B, C. Así que el borde B, C está aquí. El próximo peso más pequeño o el costo mínimo estarían aquí. A las 4, ¿cuál es el peso del borde C, E, que está aquí? El próximo peso más pequeño parecerá que sería 11 aquí. ¿Cuál es el peso del borde B, E? Pero aviso de cómo no podemos usar el borde B, E, porque forma un circuito. Así que iremos más allá y lo cruzaremos para no tener que usarlo de nuevo. El próximo peso más pequeño o el coste más bajo estaría aquí a los 16 años, que es el peso del borde E, F, que está aquí. El próximo peso más pequeño sería 17, el peso del borde A, E, que está aquí. El próximo peso más pequeño o el costo más bajo es 19. ¿Cuál es el peso del borde B, D, que está aquí, que completa nuestro árbol de espera, y crea el árbol de espacio de costo mínimo? Aviso, como hay un camino de cualquier vértex a cualquier otro vértex y no se forman circuitos. También podemos encontrar el costo total. Así que ahora encontraremos la suma de estos pesos, que sería 3 más 19 más 17 más 4 más 16. Lo que es igual 59. Ok. Espero que hayas encontrado esto útil.